Seguro que alguna vez te has planteado crear tu propio podcast premium, pero también estoy seguro que te daba muchísima pereza pegarte con toda la parte tecnológica, la pasarela de pagos, y todo el tiempo que requiere montar algo así. Pues en Mumbler te lo ponemos muy fácil. Simplemente te vas a mumbler.io, escrito mumbler.io, seleccionas crear tu podcast, le pones el nombre que a ti te dé la gana, el precio que más te mole y en apenas unos pocos clics estarás ya empezando a servir tu contenido premium y sobre todo cobrando a tus suscriptores, que el dinerito es muy rico. Nunca antes crear un podcast premium había sido tan fácil. Recuérdalo, mumbler.io. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Hola, soy Paul. Hola, soy Corti. Bienvenidos al podcast de Mumbler, la herramienta para lanzar tu podcast premium de la forma más fácil. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un clásico de este podcast y del mundo podcastil en general, ¿no? Porque es casi el señor de los podcasts. La verdad que nos ha ayudado un mogollón en Mumbler, que siempre tiene buenas ideas y nos ayuda y nos da bastantes pistas y tiene muchísimas cosas que contar, además que alguna que otra noticia que luego comentaremos. Metemos ya cuñita a quién es, ¿verdad? Viene con nosotros Víctor Correal, que nos visita ya por tercera vez. Flipa. ¿De verdad? Tío. Sí. Se me ha hecho ¿Cómo nos soportas tanto? No, se me ha hecho, o sea, no tenía estas sensaciones. Sí que me sonaba de algo, pero no, que había venido 3 veces, ¿no? Pues a la tercera cita ya sabes qué pasa, ¿eh? Oye, Corti, enciende las luces de neón. No, ¿qué coño? Apaga las luces. Pues sí, la tercera vez. La primera fue tipo entrevista, que estuvimos comentando un poco tu trayectoria y no es asunto vuestro y demás. La segunda estuviste aquí con Samuel Gil hablando sobre Clubhouse. Sí, es verdad. Era en el momento efervescente de Clubhouse. ¿Dónde queda Clubhouse a todo esto? Vaya episodio tirado. Lo bueno, la compañía de Víctor y Samuel, pero por lo demás. Sí. Es increíble, es que sí, esto lo tenemos que vigilar, ¿eh? Bueno, pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien tener un poco de pasión por aquellas cosas y algunas funcionarán y otras no, ya está. No pasa nada, no tenemos no tenemos que... Como lo diría, no pasa nada, podemos tirar adelante y ya está bien. Si no lo hubiéramos hecho y se hubiera petado Clubhouse, pues entonces eso sí que sería chungo. Eso sí que duele. Eso es. Pero bueno, ya está hecho. Ahí está, fue muy interesante, así que lo dejamos allí. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Que Víctor lo preguntaba antes de abrir micrófonos. Dice, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Hoy, ¿qué pasa? Pues básicamente haremos un poco de actualización de marcadores, ¿no? Podemos charlar un rato de los proyectos de Víctor, charlar un rato también de economía de los creadores, que es algo que nos encanta a todos. Y de hecho, la raíz de este episodio fue un tuit, Víctor, un tuit que pusiste tú en el que anunciabas que estabas facturando más de 2.000 euros mensuales con tus podcasts premium. Y en aquel momento Corti y yo dijimos, ostras, que venga Víctor y nos cuente esto. Venga, muy bien. Pues ya está, chicos. Estoy facturando más de 2.000 euros con mis podcasts. Hasta luego. Qué grande. Enhorabuena. Sí, bueno, pues ha costado lo suyo, ¿eh? Sí, claro. Nosotros lanzamos el primer podcast de suscripción, yo creo que ahora ya hace más de 2 años y medio. O sea, yo creo que fuimos de los primeros, creo que estábamos ahí, así lo hacemos, y nosotros. Y luego creo que también tengo algo que ver por mi presión, o algunos otros se han animado a ello, como por ejemplo Weekly, La Manzana Mordida, etcétera. Sí. Y cuesta un montón porque estamos haciendo doble trabajo. Primero, dar a conocer el podcast, que la gente tenga ganas de suscribirse, etcétera, pero luego el trabajo más duro es, que esto yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, hacer cambiar el chip a la gente, ¿no? De que pagar por un podcast ya no sea raro. Y eso es el trabajo más duro que estamos haciendo. Yo en Guide Dog, por ejemplo, lo tengo fácil porque este trabajo me lo ha hecho Netflix, HBO, Disney, etcétera, pero en cambio aquí no hay muchos casos mainstream de podcast de suscripción. Entonces este trabajo lo estamos haciendo nosotros. Entonces es un doble trabajo y como veis cuesta un montón y yo creo que ya he compartido mis gráficas y se ven pues que la evolución es muy muy lenta, ¿no? Desde los 200 euros hasta que se apuntaron el primer día los más fanáticos hasta estos 1.000 en cada podcast, 1.000 y pico.
pues ha pasado sangre, sudor y lágrimas, que no es así, porque yo lo he hecho también de gratis, también lo disfrutaba, o sea, no ha habido ni sudor, sí, pero ni sangre ni lágrimas, pero... Pero bueno, ha costado un montón y sobre todo es que hemos tenido que hacer muchas iteraciones y he tenido que cambiar mucho el formato para encontrar aquello que hiciera que realmente la gente mostrara interés. Interés lo había, pero necesitas interés para que saque la tarjeta y eso es mucho más difícil. Eso es. Oye, aunque iremos profundizando en todo esto, cuéntanos un poquito, ¿qué es, no es asunto vuestro, qué es Nordic Wire, cómo se estructura cada uno? En ambos casos hay una parte free y una parte de pago, aunque son en algún caso distintos, para que cualquiera que nos esté escuchando tenga como una foto fija de cuáles son estos dos proyectos. No es asunto vuestro, es un podcast que lo lancé hace 5 años, en el que mi única intención era explicar cómo lanzaba Guide Dog, que es una plataforma de cine documental en streaming que lancé hace 5 años. Entonces, la única intención de ese podcast era, yo estaba en Guide Dog haciendo gestión de una empresa tecnológica. A mí lo que me gusta es hacer podcast y salir y hacer gilipollas en YouTube, etcétera, y por eso lancé No es asunto vuestro. La primera intención era, bueno, pasármelo bien yo, explicar lo que estaba haciendo y tal vez rascar a algunos suscriptores para Guide Dog. Y con el tiempo, mi interés por el negocio y por el negocio alrededor de la creación de contenidos, he ido haciendo algunos movimientos para convertir o para que una parte de No es asunto vuestro sea premium. Y en Nordic Wire comenzamos con... Nordic Wire es un podcast, es un canal de YouTube de tecnología. También la lanzamos hace 4 años y medio, una cosa así. La única intención era simplemente salir nosotros en YouTube y a ver qué pasaba. Y con el tiempo hemos ido buscando vías de monetización y una de ellas ha sido el podcast. Lo que pasa que Nordic Wire es un caso distinto porque YouTube es una cosa totalmente distinta a los podcasts y entonces por ahí nuestras vías, aunque ya estamos generando más de 1.300 euros al mes en podcast, nuestra vía principal de negocio son las marcas, que hay un interés brutal de las marcas porque hagamos vídeos sobre sus productos. Bueno, ya se ve que son años de curro para llegar en el punto en el que estás, ¿eh? Eso lo primero. Ahora que comentabas el tema de Nordic Wire, el otro día fuiste a una tienda, a una Apple Store en Madrid, y te preguntaron por el otro, ¿no? Por Guillem. ¿Cómo se siente cuando eres más conocido casi que el iPhone? Víctor, ¿cómo lo llevas esto? No, bien, me gusta. Hombre, me gusta. Supongo que en esto de que te conozcan por la calle hay límites, pero yo en el límite que estoy, que es 2 al año, me gusta. No pasa nada. Quiere decir, bueno, pues mira, hay alguien tal. Y además es muy sorprendente, ¿no? Y sí que me pasa a veces que gente me mira como así y entonces piensas, seguramente es eso. Y me da un poquito de vergüencita porque en YouTube hago bastante el gilipollas. Entonces me da un poquito de vergüencita. Pero bueno, esto es súper mínimo, ¿eh? Mínimo. Bueno, pero mola. Tiene que Sí, molar ya no ser sí. tú el único, el fan de que vas a la Apple Store, sino que tengas ahí un fan, un mini yo. Eso siempre mola. Sí. Vamos, si quieres, a tema números, ¿no? Porque yo creo que eso es bastante interesante, tanto para No es asunto vuestro como para Not the Wire. Uh-huh. ¿Cuáles son tanto visualizaciones o escuchas que tienes en los contenidos en abierto y luego los suscriptores del Premium? Que entiendo que además en ambos casos los ratios van a ser muy distintos. Sí, en Nordic Wire ahora mismo tenemos casi 26.000 suscriptores, esto en YouTube estamos hablando, y la conversión al podcast es clavada, como siempre, es de un 2%. ¿Vale? Entonces, en No es asunto vuestro, también se parece mucho la suscripción. Es mucho más difícil de medir que YouTube, pero nosotros tenemos ahora mismo... Yo había tenido unos 15.000 descargas por episodio en No es asunto vuestro y ahora estoy en 8.000, porque hubo parones, cambios, la gente se cansa. Tampoco sé si es verdad, si antes tenía 15.000, a lo mejor antes los medía por Spreaker y ahora los mido por Blueberry y es diferente, no lo sé, pero sí que ha habido este cambio. La conversión, claro, cuando tú sumas todo, porque también hay una newsletter de No es asunto vuestro, hay un canal de YouTube, hay un Instagram, hay lo que sea, acaba siendo igual, acaba siendo que de ser una media de 20.000 personas que están ahí más o menos tal, y el 2% acaba siendo los suscriptores que tengo encerrado, que son 200 y pico en No es asunto vuestro. Oye, buenos números. Sí, buenos números. De hecho, A estos mí me números que parecen estás pocos, pero comentando, bueno.
Bueno, sí, hombre, sería mejor muchos más, Más, pero sí, son muy sería buenos mejor. números, la verdad. Y yo es una referencia a la tuya que a menudo comento con mucha gente, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, oye, yo como creador de contenidos tengo esta audiencia en contenidos gratuitos, más o Mm, menos, ¿cuánto tengo que calcular que podría tener si lanzara un podcast premium? mm. Y yo siempre os digo que en base a las referencias de Víctor Correal y sus podcasts, de Emilio Cano y sus podcasts, La Manzana Mordida y demás, tienes que contar entre un 1 y un 3% ¿no? De Mm. conversión a lo sumo. Lo que pasa es que aquí el tema es muy importante. O sea, Sí. y hay muchos niveles distintos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un Boluda, pongo ejemplo porque lo conocerá todo el mundo, lo que ofrece Boluda es una herramienta, unas herramientas para tú poder generar un negocio y es muy claro, ¿no? O sea, la línea es clarísima. Si yo aprendo a montar una web en WordPress, podré montar mi negocio, podré comenzar a generar dinero. Por lo Ujú. tanto, la conversión es mucho más alta. En ese asunto vuestro es un paso más hacia atrás, porque sí que es verdad que estamos enseñando sobre negocios, pero es a través de una experiencia, es a través de escuchar los aprendizajes de los otros. Entonces, la línea directa entre yo pagar y obtener algo a cambio es más fina, ¿no? Y aunque sí que es verdad que ahí tengo la ventaja esta, ¿no? De los negocios, ¿no? Que yo explico mis historietas, lo hago de la manera que yo entiendo que a la gente le debe gustar cómo lo hago, etcétera, y como lo hacen la gente con la que yo cuento no es asunto vuestro, pero la línea es más fina. Y en Nordic Wire es una línea ultra, pero finísima, porque claro, ahí es únicamente entretenimiento. Sí Mm. que es verdad que nosotros en el podcast explicamos un backstage de cómo nosotros hemos tirado hacia adelante el proyecto, de cómo lo hacemos para intentar tener más visitas en YouTube, de cómo negociamos con las marcas, del dinero que nos pagan. Sí que explicamos todo esto, pero mayoritariamente es entretenimiento. Entonces ahí conseguimos esa conversión sí que hay mucho engagement y sí que es verdad que a la gente le solemos caer muy bien o muy mal. O muy mal. También tenemos muchos gente que nos odia profundamente, porque, claro, evidentemente entran a YouTube a saber qué características tiene el nuevo iPhone y salgo yo con los pantalones bajados haciendo una parida, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho hater, ¿no? Hay un proceso hasta que entienden qué está pasando ahí, ¿no? Que esto sencillamente es entretenimiento. Entonces, esa línea ahí es finísima. Pero curiosamente, equilibrando las balanzas, llegamos a tener una conversión muy similar en los tres proyectos, aunque ya digo que es mucho más fácil convencer a alguien cuando tu valor es que vas a ganar dinero con lo que yo te explique. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Si está más cerca de lo profesional, es más Sí. fácil convertir. Y también estamos Pues no viendo en solo Mumble. eso, perdona, Polo, o lo profesional Dime. o, por ejemplo, inversiones en Bitcoin, todas Sí, estas sí, sí. cosas. Algo que esté cerca Sí, del dinero. Sí, sí, claro, está sí, claro. sí. Y incluso estamos viendo en Mumbler que podcasts que son más de temáticas más de nicho profesional, ¿no? Tienden Ujú, a poner precios más altos también. sí. Es decir, que se cumplen dos cosas. Uno, que la conversión tiende a ser un poco mejor y que los precios de los contenidos tienden a ser un poco más Ujú. altos. Bueno, Y perdona, Apple, nosotros todo esto hasta ahora lo hemos hecho en la vía de cagaos, en el sentido de que nosotros hemos puesto un precio de 5 euros. O sea, es que sí, sí. ya menos es imposible, ¿vale? O sea, 5 euros es que es una birria total. Entonces, ahora que hemos hecho este trabajo de convencer a la audiencia de que es posible pagar por un podcast y que obtendrán algo a cambio que les satisfará, y esto lo sabemos porque la gente no se desuscribe, ¿no? Entonces, ahora viene otra vía de los próximos años de ir subiendo el precio. Y esto es Ujú. una cosa que tengo en mente, que ya estoy estudiando a ver cómo lo vamos a hacer, etcétera, pero va a tener que subirse el precio, porque 5 euros es una miseria. O sea, es que aquí, yo donde vivo en San Cugat, salgo, abro la ventana, huelo y ya me han cobrado 25 euros. O sea, Sí, solo por eso. Entonces, claro, se tiene que subir. 5 euros es una miseria. Venga, totalmente de acuerdo. ¿y cuándo viene la primera subida? ¿La tienes planeada ya, Víctor? ¿No es asunto vuestro? Sí. Bien. ¿Quieres que dé más vistas? Sí, Venga, Sí. no, va. la tengo en mente. Yo en No es asunto vuestro, claro, me he esforzado por ir añadiendo un montón, que esto si queréis podemos hablar de la evolución, de cómo ha ido cambiando el producto. Sí. Me he ido añadiendo un montón. Entonces ahora, una de las... Si quieres explico qué hay o qué ha pasado. Venga, Así muy Venga, rápido, dale, ¿vale? dale. Un Sí, sí. mapa de lo que ha pasado.
En primer lugar, yo he pasado por distintas fases en los Asunto Vuestro. En primer lugar, yo hacía un producto que tenía un feedback brutal, de que yo cada semana recibía 15 emails de gente que le había encantado mi último episodio. Y esto para mí era brutal, ¿no? Del rollo, joder, pues esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que mi primer paso, si no recuerdo mal, fue cerrar absolutamente No es Asunto Vuestro. Entonces yo lo cerré y dije, bueno, esto que os gusta tanto y que me enviáis mails diciendo que soy la hostia, pues ahora va a ser de pago. Y eso se apuntó muy poca gente. Yo creo que se apuntaron 50 personas o una cosa así, o 40 personas, ¿no? Y aunque les gustaba mucho y estaban ahí dentro y estaban muy contentos, la dificultad principal es que nosotros siempre tenemos que tener, y esto lo hemos dicho 1000 veces, una cosa en abierto para ir captando a la gente y una cosa en cerrado. Entonces ahí yo tenía ese problema. Entonces hice una fórmula intermedia en la que había algo en cerrado y algo en abierto. Entonces, mi obsesión desde entonces ha sido encontrar el formato ideal que tenía que ser distinto al abierto, y esto es muy importante, porque a la gente que está pagando le tienes que dar algo distinto que no tiene la gente que está en el abierto. Entonces, mi primera batalla fue encontrar el formato adecuado que gustara a la gente que estaba dentro. Y me inventé una cosa que es... cada semana tenemos 6 protagonistas y cada semana es un mastermind con uno de ellos. Son gente súper top, como por ejemplo Xavi Robles, que es el jefe de Bisagenji, la agencia del Rubius, de Ibai, etcétera. Tenemos a diseñadores, tenemos a developers, tenemos a podcasters, a Emilio Cano, etcétera. Entonces, cada semana tengo un mastermind con uno de ellos. Claro, mola porque es gente que estaba interesada en ver la evolución de mi proyecto y ahora tienen mi proyecto de mierda y además 6 proyectos que son super tops de otra gente. Entonces, ahí encontré el formato idóneo, interno y de premium, y ahí pues hubo una subida muy importante. Y luego mi obsesión ha sido ir añadiendo más cosas, ¿no? Para que la gente no se canse, para que la gente tenga cosas nuevas, etcétera. Entonces, por ejemplo, hemos ido creciendo nuestra comunidad. Una cosa que me parece muy importante, porque hay gente muy top dentro de la comunidad, es un episodio que explicamos cada semana los proyectos de los suscriptores. Entonces yo tengo una charla con ellos, etcétera. Y ahora voy a añadir otra cosa que hacía tiempo que tenía en mente, que es audiocursos, ¿vale? Esto es una cosa que hay un par de casos en Estados Unidos que está funcionando un montón y que a mí me gustaría mucho como usuario que hubiera algo en castellano. Creo que no existe. Y son cursos... pero muy generales, no es algo muy concreto, es algo que tú puedas escuchar mientras paseas al perro, ¿vale? Que tú puedes aprender de esos audiocursos y que además tendrás un soporte en PDF, en papel, que luego al llegar de pasear al perro podrás repasar por si quieres aplicarlo, ¿no? Pero no es algo muy concreto que tienes que estar delante de un vídeo y tomando notas para aprenderlo. Por ejemplo, cómo montar tu primera newsletter, ¿vale? Entonces, si os viene a la cabeza alguien de newsletters, pues seguramente es la que he fichado para este curso, y entonces, y he dicho y entonces pues nos hará un curso sobre cómo montar tu primera newsletter. Y esto es algo que tú puedes aprender, que es un curso, que es algo que tú estás aprendiendo, que no es una entrevista o algo así, sino que es un curso, pero tú lo puedes aprender escuchando simplemente ese podcast, ¿vale? Y todo esto os lo explicaba porque... vale, sí, por lo de subir el precio, ya lo tengo. Entonces, llegará un punto en el que yo creo que estaré ofreciendo tanto dentro del contenido que quiero hacer el paso de subir de 5 a 10, por ejemplo. Entonces haré esta táctica que yo no he hecho nunca de aquí un tiempo, subiremos a 10 y a ver qué pasa si la gente se apunta por esa presión de no pagar los 10 euros, etcétera, y voy a hacer esta estrategia. Pero esto pasará cuando ya tenga unos cuantos contenidos nuevos del tema de audiocursos. Porque además ahora ya llevamos un año con este nuevo formato y hay un montón de contenidos alucinantes dentro de Un Asunto Vuestro. De hecho, te diría, a veces no parece hasta demasiado. O sea, Sí. ¿tú no te has planteado que a veces puedas generar tanto contenido que abrume? Yo, por ejemplo, soy incapaz de seguir todos tus contenidos, de los premium. O sea, y de hecho, cada vez que entro es como, tengo que hacer un máster para seleccionar bien. Digo, venga, ¿cuál? Y yo creo que es, ¿dónde está la fina línea? Porque yo a veces pienso eso y por otro lado digo, hostia, y a lo mejor es que la clave es tener tanto contenido que la propuesta de valor, pues como hace Víctor, sea muy potente y luego tú ya decides si los consumes todos o no. Sí, tienes razón. A ver, así he explicado lo que he dicho ahora, parece mucho, pero tampoco es tanto, porque de hecho en el Premium
de No es Asunto Vuestro, tú tienes cada semana un Mastermind, que es un episodio de 1 hora, y un Mastermind de suscriptores, que es un episodio de 20 minutos. Esto es todo el contenido que ofrezco en Premium. Lo que pasa que hay el tema de la comunidad, que hay un tema de una newsletter colaborativa, que hay una web donde tú puedes explicar tus proyectos, muchas cosas. Entonces, yo creo que sí, los audiocursos sería el límite. Ahora habrá unos audiocursos que tú podrás saltarte si no te interesa ese curso. Si es una cosa sobre podcasting y yo no tengo ni interés en crear ningún podcast, yo ese curso me lo podré saltar. Entonces ya voy con la idea de que estos audiocursos sea algo como que pueda atraer a aquella gente que está interesada en ese curso en concreto, pero que quien no lo quiera escuchar se lo pueda saltar. Lo de los masterminds sí que es verdad que es algo como que tienes que ir más siguiendo, Corti. Tienes que escucharlos porque se va siguiendo una historia. Y yo ahí y todos nosotros vamos explicando el avance de nuestros proyectos. Pero sí, entiendo este miedo, pero creo que las ventajas que tiene de poder ofrecer un abanico de contenidos y que el usuario pueda escoger es mayor que no que si diera solo un único contenido al mes, a la semana, por ejemplo, ¿no? Y si miras todos los otros proyectos como Netflix, Guide Dog, Disney, etcétera, he colado Guide Dog entre Disney y Netflix, Bien. todos ofrecen muchas cosas y el usuario representa que tiene que escoger, ¿no? Pero sí, es un debate que muchas veces tengo internamente, ¿no? De si estoy avasallando pero yo hago muchas encuestas y pregunto muchas cosas a nuestra audiencia. Y entonces cuando dije esto de los cursos, hostia, todo el mundo se abalanzó sobre la idea. O sea, no sé. Sí, lo digo incluso por el lado del creador, ¿no? Es decir, no creo que es tu caso, o sea, porque al final lo que has dicho tú, ¿no? Tú disfrutas haciendo mucho todo esto y lo tienes medido, pero a veces muchos creadores yo creo que tienen como el sentimiento que para cobrar tienen que ofrecer muchísimas cosas. Y a veces también se acaban generando productos que son un poco engendro por esa necesidad continua de Sí. voy a meter más cosas, más variedad, más variedad. O sea, creo que es complicado saber dónde está el límite de lo que tienes que poner y cuál es el precio que tienes que poner, ¿no? Porque al final, pues lo que has dicho tú, 5 pavos, o sea, 5 euros, y es que te lo gastas en la calle con cualquier tontería. O sea, 5 euros no es nada. El valor que tú ofreces ya a día de hoy, por ejemplo, cuando meta los cursos, es un valor muchísimo más alto. Entonces, ese equilibrio es muy complejo. Mucho, sí. Es complicado. Pero bueno, claro, a mí mi primera audiencia, que entiendo que los que estamos ahora son early adopters de No es Asunto Vuestro, me han servido para saber dónde están los límites, etcétera. Entonces, yo estoy probando ahí. Yo, antes de hacer esto de los audiocursos, he preguntado y todo el mundo me ha dicho, hostia, no, demasiadas cosas, no voy a llegar. Nadie me ha dicho esto. Al contrario, me han dicho, hostia, sí. No, dame. Y luego yo ya escogeré. Yo ya entiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que hay un límite, ¿no? Y yo creo que, ya digo, el límite sería los audiocursos y luego subir el precio. Y luego, mi obsesión ahí es ir añadiendo herramientas que no sean de contenido. Cosas que sean beneficiosas para la comunidad, herramientas que permitan que se conozcan entre ellos, que encuentren trabajos entre ellos, que esto ya está pasando con simplemente el grupo de Telegram, ¿no? Y añadir otras cosas para ir creciendo, porque yo, o sea, No es Asunto Vuestro, no lo necesito, yo me gano la vida con otras cosas, pero me parecería, no me cabe en la cabeza no seguir dando pasos hacia adelante para hacer crecer el negocio, ¿sabes? Es como una cosa natural, tengo que hacer, o sea, no me voy a quedar siempre haciendo lo mismo, porque además me aburro. Entonces, mi cerebro tiene que ir haciendo cosas y cambiando y tal. Claro. Oye, Sí. Antes de que te escapes del todo la pregunta, es que Víctor es muy cuco, porque habla de la subida de precio, pero ¿a cuánto lo vas a subir? No lo sé. 10, no lo sabes yo creo que todavía. 10. Yo creo que 10. 10. Sí. Estamos hablando de que a lo mejor pasan 6 meses, ¿eh? Y solo lo subiré para los nuevos usuarios y ya está. Entonces, la única cosa es que si tú te vas a desuscribir y estás en 5, te diré, si te vas, pierdes tu precio del 5. Claro. Qué bueno. Todas estas, yo soy muy cagado con las cosas de los precios y tal. Y la subida que hice en Guide Dog de 5 a 7,99, o sea, no sabéis. Bueno, y además todo esto lo discutimos con toda la gente, porque claro, esto es como tener 200 trabajadores, por decirlo así, o compañeros que te dan feedback sobre tus negocios. Y esto no solo lo puedo hacer yo, también lo hacen todos los masterminds que vienen, etcétera.
Esto es brutal, ¿no? La comunidad que tenemos de gente que sabe cosas, esto tiene un valor espectacular. Entonces, yo soy cagado. Y yo, por ejemplo, estas tácticas que utiliza Nudista Inversor o Álvaro, que lo tuvisteis el otro día, que me encantó, por supuesto, la charla que tuvisteis, yo no las entiendo. Yo esto se lo he dicho a Álvaro, yo no entiendo. Esto que hacéis de cerrar, de que yo no pueda pagarte, ¿qué sentido tiene? Y él dice que sí, que es mejor, que aumenta la conversión. Digo, pues yo lo entiendo. Pues yo, por ejemplo, ahora Nudista me ha pedido que le haga un vídeo y ya se lo he hecho. Y yo quería apuntarme para ver qué tiene dentro, para saber cómo tenía que hacer el vídeo. No pude Claro. apuntarme. Pero entonces, ¿qué Ya. sentido tiene esto? No lo sé, yo lo entiendo. Sí que es verdad que la gente, esto por ejemplo, nosotros que tenemos una formación, siempre que conseguimos grandes bloques de ventas es porque hay un cambio, es porque o Sí. sube el precio Ya. o porque va a pasar, sacamos un nuevo curso. Es decir, la gente es como que está muy al hype, ¿no? De que pase algo. Entonces yo entiendo que sí que generas un poquito de FOMO con esos eventos y lo Sí. que consigues es traer mucha más gente de lo que conseguirás traer acumulando de normal. Ujú. Sí. Esto del precio os lo he dicho aquí, pero en la comunidad no lo he dicho, ¿eh? O sea, esto no lo he explicado. Primicia. Sí, sí. Primicia. Y ya por último de precio, ¿y 10 crees que será como lo máximo lo que va a valer? ¿O tú crees que dentro de, Uy. por decirlo así, dentro de 2-3 años esto pudiera valer muchísimo más? No lo sé. Hombre, que valdrá más seguro. Pero iremos, yo creo que tiene que ir todo acorde con el resto de nuestra vida. Y ahora mismo los contenidos que creamos están muy por debajo. Es muy por debajo. Pero ya en la mente de la gente. O sea, y esto yo creo que incluso aquí lo he dicho, tú vas, te tomas unas olivas, 2 cervezas, te cobran 33 euros y te da igual. Te parece Sí. normalísimo. Normal. En cambio, 5 euros para escuchar todos estos contenidos nos parece carísimo. A mí no, ¿eh? Pero hay mucha gente que le parece muy caro, pero carísimo. O una app, 2,99. ¡Boh! ¿Pero qué es esta mierda? Entonces, es que estamos en esa fase. Entonces, todo esto va a cambiar seguro. Y yo no sé, ¿no? Me preguntas, en 5 años, ¿cuánto crees que valdrá un proyecto como No es asunto vuestro? Pues no lo sé, pero ojalá cueste 45 euros al mes. No lo sé. Ojalá. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y por lo que se refiere a Nordic Wire, ¿hay planes similares? Es decir, ¿la idea es hacer un poco como en No es asunto vuestro y ampliar ese catálogo de contenidos? ¿O es un caso diferente por el hecho de ser más público final y entretenimiento? No, el plan en No es asunto vuestro, en Nordic Wire, es... aquí es diferente, porque aquí estoy con un socio, que es Guillem, que él tiene un trabajo, él es desarrollador front-end para una ONG que se llama World Reader, que es una ONG muy chula que reparten libros gratuitos en escuelas en países en vías de desarrollo, y él tiene este trabajo. Entonces, cuando yo me planteo el futuro de Nordic Wire, lo hago siempre pensando en él, ¿no? O sea, que es una cosa que tengo conjunta. Entonces, aquí nuestro objetivo sería que él pueda dejar el trabajo, ¿no? Y que nos podamos dedicar, sus horas las pueda dedicar exclusivamente a Nordic Wire. Y el crecimiento aquí lo veo distinto. El crecimiento en Nordic Wire pasa por un crecimiento en YouTube. Entonces nosotros estamos viendo que ahora mismo, si queréis, os voy a explicar lo que cobramos de las marcas. Nosotros en Nordic Wire, con 26.000 suscriptores, tenemos cada semana 6, 10, 15 correos de marcas que quieren patrocinar sus productos en nuestro canal, ¿vale? Que es una cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque son vídeos que tienen, sí que es verdad que hay vídeos de 500.000 de visitas, pero la mayoría tienen 10.000 visitas, una cosa así. Y a mí me sorprende esta demanda que hay, pero existe, ¿no? Entonces, supongo que van a pequeños creadores, supongo que ven nuestros vídeos y ven que hacemos algo muy distinto, entonces les gusta y nos contactan. Entonces nosotros, por prueba y error, hemos llegado a los precios siguientes. Nosotros les pedimos ahora mismo a una marca que quiere que hablemos de su producto 400 euros si es una mención. Yo puedo hacer un vídeo sobre por qué este año no me voy a comprar el iPhone 13 y durante 2 minutos hacer una mención a unas fundas de iPhone que me han dicho que lo hagan. Entonces esto les cobramos 400 euros. Y si nos piden que hagamos un vídeo entero sobre la marca con el título de esa marca, etcétera, en el vídeo, son 800 euros. Este es el precio que pedimos tal, que a mí me parecen altos, me parece un precio alto, pero aún así nos dicen que sí. O sea, hacemos cada mes 2-3 vídeos patrocinados.
Entonces, viendo la evolución de lo que hemos sacado de las marcas y viendo la evolución de lo que sacamos del podcast, yo creo que el crecimiento viene por las marcas en YouTube. Entonces, nuestra nuestra meta es crecer en YouTube, ¿no? Y yo creo que lo del podcast será, pues, ya vamos añadiendo cosas para los suscriptores. Por ejemplo, ahora hacemos los vídeos en directo, el podcast lo hacemos en vídeo y en directo para los suscriptores. Pero ahí no tenemos tantas ideas de añadir cosas en el Premium, ¿no? Es más una cosa de apoyo, de que gente que son muy, muy fan y que les encanta escuchar lo que he hecho la última semana. Se lo pasan bien y Guillem y yo lo explicamos con cierta gracia y disfrutan. Y es más un proyecto más de entretenimiento y creo que el crecimiento vendrá por ahí, por las marcas. Y para crecer, ¿por dónde pasaría? Por hacer más vídeos, entiendo, ¿no? Es decir, sacar 5 vídeos a la semana. Sí, eso no creo que lo hagamos porque preferimos hacer vídeos más currados. Nuestros vídeos nos llevan muchas horas, ¿eh? O sea, claro, parece que estemos haciendo mucho el gilipollas, que sí, pero hostia, nos llevan muchas horas. O sea, organizar un calendario de un vídeo a la semana ya tiene su qué, pensar el tema, preparárnoslo, porque nos lo preparamos, aunque no lo parezca, pensar los gags. A veces estamos aquí con Guillem en el sofá que se ve ahí y a lo mejor 1 hora y media pensar qué mierda de broma vamos a hacer en medio del gag. Y luego la edición pues a lo mejor estamos cada uno de nosotros 4 o 5 horas. Y luego la inversión, porque aquí donde veis, esto de ahí es un plató de televisión que a lo mejor cuesta 15.000 euros. O sea, hay cámaras de cine, hay una cámara que vale una pasta, hay focos, hay pues un montón de cosas, ¿no? Los ordenadores con los que editamos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pasa por que el día que Guillem se pueda dedicar única y exclusivamente a esto, pues haremos algún vídeo más, sí, haremos eso, sí. Lo ideal sería tener que hacer solo un vídeo y que vinieran un montón de suscriptores, eso sería la hostia, pero no. Claro. Paso llegará. Sí, a ver. Y antes hablábamos, comentabas, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de No es asunto vuestro, sí que hubo un punto de inflexión con los masterminds. ¿Qué otros puntos de inflexión habéis tenido en cada uno de los proyectos? ¿Qué cosas habéis hecho o os han sucedido que de repente os dieron un impulso? Nunca nada. Siempre, si veis las estadísticas y las gráficas de los dos proyectos, si hablamos del podcast Premium, los dos proyectos es un poquito más. Mira, ahora os voy a enseñar, ¿vale? La gráfica de No es asunto vuestro, ¿vale? A ver si la vemos aquí. ¿Esto se verá? No. Mierda. No se ve, ¿no? No se ve, además tenemos gente perdón. En audio. En audio, perdón. Bueno, pues todas las gráficas son iguales, pero además, esto me ha pasado toda la vida, en Guide Dog, en No es asunto vuestro, en Nordic Wire, es cada día un poquito más. La única cosa buena de esto, porque claro, lo analizas y dices, joder, macho, llevo 2 putos años, tío. Pero la cosa buena es que nunca ha habido un día que fuera peor que el anterior. Siempre es mejor el día. Es muy poco mejor, pero siempre es mejor. Entonces, tú aquí puedes, y además es muy poco, pero es exponencial. Muy poco exponencial, pero es exponencial. Quiere decir que de aquí 2 años, todo el mundo sabe que es exponencial, ¿no? De aquí 2 años no será, no es una gráfica que vaya así, sino que cada vez crece más rápido. Muy lentamente, pero cada vez crece más rápido. Entonces, nunca ha pasado nada, ni en Nordic Wire, ni en Guide Dog. En Guide Dog nunca me han hecho un artículo en el New York Times que al día siguiente tuviera 15.000 nuevos suscriptores. Ni en Nordic Wire un vídeo de alguien diciendo que todo el mundo se apuntara y tuviéramos tal. Nunca ha pasado. Nunca. Es una mierda, pero es así. A mí me gustaría, y yo entiendo que algún día pasará, ¿no? Algún día habrá un pequeño pelotazo. Pero de momento no ha pasado. Bueno, al final te queda hacer lo tuyo, tu trabajo, ¿no? Que es lo que puedes controlar y lo que puedes hacer, y a partir de ahí, pues a ver si algún día, ¿no? Hay un pelotazo y aprovecharlo al máximo, tanto como se pueda. Bueno, ¿y cómo te ves tú dentro de 3 años con todo esto? Vale, mi ideal, ¿no? ¿Sería? Sí. Pues yo creo que ahora mismo para mí, Guide Dog es un proyecto que amo con locura, es lo que es mi hijo, como si dijéramos, mi primer hijo, ¿no? De aquí 15 días tendré mi segundo hijo. Y lo amo con locura, es un proyecto que lo adoro, pero yo me lo paso bien con Guide Dog, sí, pero me lo paso mejor con No es asunto vuestro o con Nordic Wire. Porque claro, es que Guide Dog hago gestión de un negocio tecnológico.
porque ya los contenidos no los llevo yo, no llevo, a veces ni lo sé, lo que se publica cada día, entonces ya no tengo el control, ya está como hecho, hay muy pocas cosas para innovar, hay, hay muy pocos alicientes para una persona como yo que me gusta pues hacer cosas. Entonces, bueno, a lo mejor en 3 años, pues o estoy igual que ahora, que es alguien está haciendo Guide Dog, que de hecho es como, yo soy el CEO, pero a lo mejor puedo poner a alguien de CEO y ya olvidarme completamente, o venderlo, quién sabe, a lo mejor lo puedo vender. Y yo me veo haciendo Nordic Wire, que será distinto, en 3 años Nordic Wire será distinto a lo que es ahora, y haciéndonos Asunto Vuestro, o otro podcast similar, que será muy distinto a lo que estoy haciendo ahora, pero me veo haciendo esto, sí, sí. A veces pienso, hostia, tienes 41 años, cuando tengas 50, ¿vas a estar haciendo el gilipollas en Nordic Wire de la misma manera que lo haces ahora? Pero después pienso, joder, pero ¿por qué no? Hay presentadores muy viejos que, como Jay Leno o cosas de estas, que hacen el tonto, ¿no? Pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero a veces pienso, hostia, con 50 años te ves haciendo esto y no estando detrás de un proyecto más como Guide Dog, más en la sombra, etcétera. Bueno, de momento es lo que me gusta y lo que disfruto es esto, estar aquí con vosotros hablando de estas cosas, o sea que parecería que estar ahí. Por lo tanto, la respuesta es en 3 años forrado en el Caribe sin hacer nada. Esta es la respuesta. Grabando tus vídeos en el Caribe, Sí, haciendo sí, una en la review de palmera. caipiriñas. Dices, Exacto. la caipiriña de Esta este palmera, hotel. hoy os vamos a hablar de esta palmera. Esta palmera de Eso es. cocoteros tiene ciertos peligros, pues si te cae el coco en la cabeza, se tiene que vigilar, ¿eh? A mí me ha pasado, ¿eh? Caerme un coco a 1,5 metros, te mata, ¿eh? Hay muchas muertes cada año de cocos, ¿eh? En el mundo, ¿esto lo sabíais? De eso no No. se habla, ¿eh? De eso no se habla. No se habla, pero no estoy de broma, ¿eh? Lo digo en serio. A mí me han caído cocos a 1,5 metros, ¿eh? Y pensar, hostia, estaba a punto de palmarla, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No sé. Tener cuidado. Los que viváis en zonas de palmeras, fijaos para arriba a ver si hay coco o no hay coco, que eso es Sí. importante. Sí. Por si fuera poco, Víctor, o sea, de todo lo que haces, tienes otra cosa que se llama Overgroups. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Overgroups? Sí. Una de las cosas principales, una de las características principales, tanto de Nordic Wire como de Los Asunto Vuestro, son nuestras comunidades. Y es una cosa que recomiendo a todo el mundo que tenga un podcast, y es crear una comunidad alrededor de esta gente que les gustan las mismas cosas. Porque sí, si están ahí, es que les gustan las mismas cosas. Y se crean unas conversaciones y unos grupos que son brutales y gente se conoce, etcétera. Por lo tanto, nosotros tenemos, tanto en Nordic Wire como en Los Asunto Vuestro, 2 grupos de Telegram. Entonces, teníamos el problema que gestionar quién podía estar dentro del grupo y quién no, si alguien se da de baja y todo esto, lo teníamos que hacer manualmente. Entonces buscamos si existían algunas herramientas que se conectaran con Stripe, que es la herramienta que nosotros utilizamos para los cobros en los 2 podcasts, y se conectara con Telegram y que gestionara estos usuarios. Y no existía, no había nada. Entonces exploramos la posibilidad, hablamos con nuestros desarrolladores, que son los mismos de Mumbler, y nos hicieron una herramienta que se llama Overgroups, que lo que hace es simplemente eso, se conecta con tu API con la API de Stripe, y si alguien se da de alta le permite que entre en el grupo, si alguien se da de baja le expulsa del grupo, ¿vale? Y ya está. Entonces, esos Overgroups, como siempre, todo cuesta, o sea, cuando alguien lo descubre y tiene esa necesidad, lo adora, pero lo difícil es hacerlo descubrir, y estamos también en esa otra batalla, que es hacer descubrir Overgroups a la gente que tiene esa necesidad, que ahora mismo es un montón. Pero no tenemos dinero para invertir en marketing, tenemos muy poco tiempo y ahora mismo hay como unos 15 clientes en Overgroup, estamos generando 200 euros al mes, pero bueno, poco a poco van llegando, cada mes llegan 3 o 4 nuevos clientes y claro, aquí deberíamos hacer un trabajo exhaustivo de dar a conocer, pero no tenemos el tiempo para hacerlo y vamos haciendo muy poco a poco. Mola, pero la idea mola, Pole. ¿Tú no crees que molaría que cuando alguien tuviera un podcast en Mumbler pudiera conectarse con su propia comunidad vía Overgroups, por decir algo?
Estaría muy bien, estaría muy bien. Tendremos que hablar con el CEO o con los dos CEOs, ¿no? Sí. De Overgroups y negociar esto fuerte, Corti. Sí, de hecho, esto, Corti, que ahora parece que es idea tuya, creo que lo dije yo en una de las primeras conversaciones, que teníais que integrar Overgroups dentro de Mumbler. Sí, Y ya no digo integrar Overgroups dentro de Mumbler, pero yo cuando pienso en mi ideal en podcasting, ¿no? Si pienso, ¿qué me gustaría que existiera en 5 años? Para mí lo ideal sería algo parecido a YouTube de podcast, ¿vale? Pero eso sería lo ideal a nivel de estadísticas y tal para podcast en abierto. Pero luego pienso en el ideal que sería una app solo pensada para podcast premium. Un Substack o sea, sería el Mumbler, pero que yo pudiera también recoger feeds de otros sitios y tener un Overcast solo de podcast premium. Y dentro de esta app, que también incluyera un Telegram, ¿vale? Claro, entonces ahora vamos a Mumbler. Si yo, creándome un podcast premium en Mumbler, tuviera además la integración de un chat, sería la hostia. Pero yo creo que no lo tenéis que hacer, porque es un marrón tan grande crear un chat dentro de tal. Esto es un marrón alucinante. Entonces, llegar a una solución intermedia en la cual, por ejemplo, a través de una herramienta como Overgroups, dar esta posibilidad de crear un grupo de Telegram a la gente, pues sería la hostia. Sí. Primero, a lo mejor tendrías que hacer encuestas de todo, pues sí, porque a lo mejor todos los 40 que tenéis apuntados o 100, lo que sea ahora, todos quieren Discord. Es que esta es la otra, ¿no? Yo ahí esto es una de las cosas que más me ha costado, lo del tema del Discord, Telegram y todo esto, porque nadie está contento nunca. Unos prefieren Discord, otros prefieren Slack, otros prefieren Telegram. Después, ahora están saliendo, como en los últimos 6 meses, yo creo que he visto 10 plataformas nuevas para gestionar comunidades, ¿no? Que son la hostia, son una pasada, son súper chulas y además tienen todas aquellas funcionalidades que muchas veces reclamamos los suscriptores de No es Asunto Vuestro, que nos gustaría que tuvieran No es Asunto Vuestro. Pero ¿qué pasa? Que son webs externas, apps externas, y la gran mayoría de la gente no quiere instalarse una nueva app externa, ni quiere entrar en una web, ni quiere nada más. Quiere tenerlo todo en algo que él conozca, que es Telegram, ¿vale? O Discord. Menos, pero Discord, ¿no? Bastante menos, yo creo. Entonces, que Telegram. este tema es delicado y es complicado. Entonces, yo creo que la gran esperanza, Víctor, es Telegram, que algún día, por fin, saquen los hilos. Los hilos y dentro grupitos, sí. Eso es. Yo les he preguntado directamente a Telegram sobre esta cuestión y me han dejado ir como se han hecho los interesantes. Estamos tal. Y luego me dieron una solución rarísima que era crear distintos grupos y uno de ellos no lo entendí. Dije, no, esto no lo va a entender ni Dios, no lo vamos a hacer. Pero sí. Una funcionalidad como estas para Mumbler sería espectacular, sí. Nosotros ahora llevamos ya un año con Overgroups. Entonces, Overgroups ha sido un dolor de cabeza. No os lo podéis llegar a imaginar, porque es muy complicado. Porque la API de Telegram va cambiando, porque la API de Stripe cambia, porque una cosa que parece tan fácil, conecta una API con la otra y si está aquí es que tiene que estar aquí. Si no está aquí, yo lo veo clarísimo. Pues los developers, fatal, ¿vale? Fatal en el sentido de que hemos tardado mucho Han sufrido, sí. Han sufrido y hemos tardado mucho a depurarlo, ¿no? Muchísimo. Y ahora estamos en un punto en que el onboarding de Overgroups es un desastre, porque tienes que entrar en Stripe, tienes que coger no sé qué coño de webhook, lo tienes que copiar, entonces el usuario tiene que ir a Overgroups, copiar ese webhook, etc. Y ahora estamos en un proceso en el que a ver si conseguimos que este onboarding se haga con un simple botón. ¿Vale? Que la integración sea con un simple botón. Que tú le des al botón, te registres en Stripe, ¿no? Pongas tu cuenta de Stripe y ya todo esté hecho. Y estamos en este punto. Si solucionamos esto... Ahora se me está moviendo la cámara. ¿Has visto esta cámara? Se ha movido, sí. Mira, se mueve sola, es brutal. Bueno, para los que nos escucháis, Víctor está perdón. demostrando en vídeo que tiene una cámara que le sigue. Que le sigue. Es la forma de decir que tiene una cámara muy guay. Sí, pero no ha sido... Pues está vacilando, activado. básicamente. Sí. Bueno, entonces, el día que tengamos esta integración de un solo botón, y esto si pudiera estar dentro de Mumbler, pues ya sería la hostia. Entonces, pues otro explicar que la comunidad es muy importante para un podcast, crearos un grupo de Telegram y además con Overgroups podéis hacer esta unión de las dos cosas, ¿no?
Sí. Pero claro, lo Pues ideal esto- sería que dentro de que en Mumbler tuvierais una app y que yo ya pudiera hablar ahí dentro. Ya, Que esto no sé pero si se puede. eso Yo no creo va a que llegar. no. En el corto plazo, o sea, No. siendo sincero, ya nos cuesta hacer bien el core. O sea, Sí, es sí, decir, sí. pues es un poco como a ti te pasa con Overgrowth, ¿no? Dices, oye, pues sí, no tiene que ser tan complicado un podcast premium. Ya, sí, sí, Pero sí, luego sí. pasa mogollón de Vaya, cosas. guau. Mogollón de Es que mierdas. Y siempre cosas que todo no es deberías. Sí, 1000 veces más difícil de como tú te lo habías imaginado. Sí, sí, eso sí. es, Sí. eso Sí. es. Entonces, Siempre aquí es a así. lo simple, oye, que Mumbler, lo suyo es que gestione muy bien los podcasts, Sí. con esa premium, con su parte pública, como gestionamos nosotros, conectarnos con Overgroups, que gestionáis genial esa transición y esa conexión con la parte de comunidad, y que Telegram haga su parte. Es que es la Eso mejor es. forma. Y, oye, ¿que creces mogollón a futuro? Pues sí, yo qué sé, si creces mogollón, a lo mejor te compras Telegram y ya está, nos Sí. compramos Overgroups. No. Y ya Lo está. que se puede hacer, que creo que esto se puede hacer, que es Telegram es súper abierto. Tú puedes coger Telegram y metértelo dentro de tus cosas. O sea, que no hace falta crear Telegram. Y además creo que es gratis. No lo sé, estoy hablando sin mucho conocimiento de causa, pero creo que tú puedes coger Telegram y metértelo dentro de una app. Eso me suena, ¿eh? Pero bueno. Bueno, O sea, que hay como tendremos que algo. investigar. Sí, Está claro. Sí. Sí. Muy bien. Oye, y saltando un poco de lo más concreto a lo más general, queremos preguntarte cositas y comentar cositas. A ver, Va, sobre creadores, sí. ¿tienes alguno de referencia que te gustaría comentar que podamos seguir, que sea interesante? Uy. ¿Qué te refieres a gente que haga un podcast, por ejemplo? Bueno, en general que O- creen contenidos y que a ti te parezca interesante seguir por las cosas que Hmm. están haciendo, las estrategias que siguen y demás. Mira, yo te digo una cosa, en este tema de los podcasts de suscripción, etcétera, muchas veces nos dicen que vamos 2 años por detrás de Estados Unidos en muchos aspectos en el podcasting, en YouTube, etcétera, pero yo creo que con el tema de poner un botón y paga directamente y tienes un podcast premium, vamos bastante avanzados, ¿eh? O sea, la mayoría de los casos en Estados Unidos, como que se han encontrado muy fácilmente, por decirlo así, con audiencias grandes, han tirado por la vía de monetización de marca muy, muy rápidamente y no han explorado tanto con el tema de monetización directa a través de suscripción y un poquito más con Patreon, ¿no? Entonces yo creo que vamos bastante avanzados en este aspecto. A mí creadores que me gusten, por ejemplo, me gusta mucho que se llama uno que se llama Oliur, que es un tío inglés que tiene un canal de YouTube y que además es diseñador y él no tiene ningún podcast de suscripción, pero crea una newsletter, crea un canal de YouTube y habla mucho de negocios y es un tío que se lo monta muy bien, que factura 2 o 3 millones al año con sus cosas y lo explica y es un tío que me cae muy bien y este tío lo sigo. Y yo aquí en castellano, por ejemplo, si queréis os digo suscripciones que pago, ¿no? ¿Os parece bien? Esa En es buena, primer sí. lugar, el podcast de Mumbler, como primer suscriptor del podcast de Mumbler. Hola, ¿qué tal? Bien. Por ejemplo, pago el podcast de Pau Ninja, ¿vale? Que él lo Sí. tiene un poco montado distinto y es una anualidad. El weekly de Emilio Cano, por ejemplo. Por ejemplo, Julio César Fernández, que es un desarrollador y evangelista de Apple, que es un puto crack absoluto, que él se gana la vida con cursos de desarrollo en Swift, etcétera. Ha estado aquí, él no Víctor. Estuvo Vale. en el podcast también. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues él no tiene una suscripción así cerrada, pero tiene un Patreon, pues yo le pago en Patreon, porque me parece que lo que hace es brutal. Luego pago, por ejemplo, Así lo hacemos, el podcast de Mumbler, ya lo he dicho. Estoy esperando que Chus Naharro haga algo de pago para pagarlo, porque ella ahora se está concentrando en el tema de las newsletters y yo creo que aquí lo va a petar. Estas son las cosas que pago ahora mismo, así que me han salido en Overcast. Ole. No sé si esto Oye. es lo que me preguntabais. Cosas chulas, cosas chulas. Oye, y para gente que se esté planteando dedicarse a la creación de contenidos porque le mole, es decir, ¿tú cómo crees que está el panorama? ¿Merece Bueno. la pena si te apetece meterte? Sí, ¿Es sí, complicado? sí. Estamos en un momento ideal. Estamos en un momento ideal y además no van a tener que hacer este trabajo que hemos hecho algunos desde hace 2 o 3 años de que cambien el chip y que paguen por un podcast premium. O sea que ahora es un momento ideal de la creación de contenidos, tanto en newsletters como en podcast, como... Lo único que les diría, y es lo único negativo que veo en comparación a años anteriores, es que el podcast
y hay mi sensación es, y también lo he hablado con mucha otra gente, que hay un cierto estancamiento de crecimiento de audiencia. O sea, es difícil crecer más y muchos estamos estancados y no crecemos. Por eso, yo en la parte abierta de la que no hemos hablado hoy, en No es Asunto Vuestro, y ahora tengo una newsletter que me está yendo muy bien y que está creciendo cada semana. Y he lanzado también los podcasts en formato YouTube. Porque podcast, como sabéis, hay un problema de descubrimiento, no te descubren la gente, no es muy difícil de descubrir, y en cambio en YouTube sí, ¿no? Entonces, yo ahora he hecho el formato del podcast, lo hago también en formato vídeo y lo emito tanto en YouTube como en Instagram Vídeo, como en TikTok, etcétera. Y este es el único problema que le veo referente hace 5 años, que sí que era muy fácil crecer rápidamente con un podcast. Pero aparte de esto, el tema de conseguir dinero a cambio de tus contenidos, hostia, este es el momento y estamos creciendo, estamos nada, es que esto es el inicio absoluto. O sea, que es un momento fantástico, especializarse, hacerlo siempre diferente al resto, no copiar algo que tú has escuchado y lo vas a hacer igual, ser original, eso siempre es muy importante, pero sí, estamos en un súper momento. Y yo no me liaría, porque yo todo esto lo he hecho con desarrollos propios, pagando desarrolladores externos para que me hicieran el WordPress y poder hacer un podcast de suscripción, pero hoy en día con Mumbler es que lo haces en 2 clics. Entonces, esto lo estamos guardando para el spot. Eso pues espera que me pongo guapo con la cámara. Bien traído, bien traído. Y en este entorno de la economía de los creadores, Víctor, ¿qué oportunidades de negocio ves que igual nos están aún cubriendo bien? ¿Qué oportunidades de negocio veo que aún nos están cubriendo bien? Bueno, de la misma manera, las marcas están poniendo cada vez más las pilas. Yo durante muchos años no había tenido interés de patrocinios en No es Asunto Vuestro, al contrario que en YouTube sí que es brutal, ¿no? Desde hace muchos años. Pues aquí ahora se están comenzando a poner las pilas y van a hacer campañas en podcast, y esto lo estoy notando. Pero bueno, yo creo que estamos cubriendo todos los palos. Yo creo que aquí las herramientas son las que nos tienen que ayudar. O sea, yo creo que muchas veces me veo limitado a mis contenidos por faltas que tienen en las redes sociales, Twitter, todo. Y entonces aquí entiendo que sí que se tienen que poner las pilas en muchas cosas. Yo incluso he hecho episodios hablando de esto, pero a mí me parece que Twitter debería mejorar un montón y están perdiendo una oportunidad brutal con el tema del vídeo. O sea, ¿yo por qué no puedo subir un vídeo de 10 minutos a Twitter? O sea, que lo tengo que subir y se tienen que dar cuenta de esto, ¿no? Cosas así, o como Instagram. Gestionar una cuenta de Instagram hoy en día es un dolor de cabeza absoluto. No tienes multicuentas, no puedes subir cosas desde la web. Estas cosas yo creo que se van a poner las pilas, ¿no? Porque estamos aquí todo el mundo creando. Coño, pues dadnos las herramientas, vosotros que generáis millones y millones, centenares de millones de euros y de dólares cada año, coño, poneros las pilas y avanzar en este aspecto. Y luego mi ideal también sería, yo creo que falta algo, falta una herramienta que dé un boom, que sea como alternativa, ¿no? a todo. Yo creo que estamos en una época en que va a pasar esto, ¿no? Va a salir un nuevo YouTube, va a salir un nuevo no sé qué, esto va a pasar y tenemos que estar ahí atentos a subirlo todo. Espero que no sea como Clubhouse, pero bueno. La siguiente sale buena, dicen ya. A ver. Ya para ir acabando, Víctor, Sí. ¿a quién nos recomendarías traer? ¿A qué creador de contenido nos recomendarías traer al programa para que le entrevistemos? A ver, hostia, esto sé que siempre lo preguntáis y me lo tendría que haber preparado, pero, por ejemplo, vamos a ver. A Pau Ninja, ¿lo habéis traído? Es un tío muy interesante. Ah, no, Sí. pues mira. Pues sí, Pau. Pau es un tío muy interesante. Él tiene como bandera la multidisciplinaridad. No sé si lo he dicho bien. Entonces es un tío que se ha ganado muy bien la vida durante muchos años con nichos y SEO y cosas de estas. Y ahora ha descubierto el tema de crear contenidos y está cambiando la estrategia y quiere dedicarse solo a esto. Entonces tiene un podcast abierto y uno encerrado en el que habla de muchas cosas, como por ejemplo es carnívoro, ¿no? Es un tío que venía del veganismo y ahora es carnívoro y habla de esto. No es un tema que me interese mucho, pero bueno, lo escucho. Pero también habla de fitness, habla de tampoco. Habla de negocios online, etcétera, de bolsa, sí. de Bitcoin, etcétera. Eso Y esto sí. es lo que más me interesa, por eso lo sigo.
Y tiene una estrategia distinta a todo lo que hemos comentado hoy y puede ser un perfil interesante para vosotros. Mola. Anotado, pues. Bien, para acabar, ¿dónde pueden encontrarte los creadores que nos están escuchando, Víctor? Bueno, yo creo que aquí podríamos derivar la gente a No es asunto vuestro, ¿no? Que es lo que seguramente les interesa más. O sea, que entren en noesasuntovuestro.com, ahí verán la home, que ahora hace poco que la he cambiado, que hay un vídeo donde explico qué es lo que hacemos en noesasuntovuestro.com y ahí pues se enterarán de todo. Y si me quieren seguir en Twitter, pues Víctor Correal. Venga, pues todos a No es asunto vuestro y a pagar. O sea, hay un botón que pone pagar, pues le Eso dais es. y metéis la tarjetita. Primero, si me acaban de conocer, que no paguen directamente, que se escuchen los episodios en abierto, que lean la newsletter, tal, y de aquí unos 4 o 5 meses, cuando ya valga 10, entonces ya sí a pagar. Ese es el momento, guay. Haremos una cosa, Víctor, que entren a pagar en Mumbler si aún no están suscritos. Que nosotros tenemos unos episodios premium. Sí. Los podéis encontrar en mumbler.io/podcast. Ahí hay un botoncito para apretáis, ponéis la tarjetita y escucháis los episodios premium. Vosotros, es que el otro día escuchaba que hablabais de que vais a intentar buscar un método para diferenciar los episodios en abierto y los episodios en cerrado, ¿no? Hablabais de esto, ¿no, chicos? No en el contenido, porque el contenido ahora ya está muy claro. Los episodios gratis son entrevistas. Para el título o algo, Eso ¿no? La es, portada. en el título. Claro, el título y portada. Claro, porque a ver, esto es distinto. Vosotros tenéis solo un único feed. Eso es. Y tenemos todo allí. Tenemos los que están pagando, los suscriptores que pagan. Tienen un único feed donde están los episodios públicos y los privados. Claro, y el problema es que hay gente que solo quiere escuchar los privados y le es difícil identificar cuáles son porque muchos reproductores no te muestran la portada del episodio. ¿no? Entonces, tenemos que buscar una fórmula de hacerlo en el título para que se puedan diferenciar bien. Bueno, una estrellita a lo mejor antes del título o algo así. Sí. Algo así. Claro, en mi caso... En mi caso, mis episodios en abierto no los emito en el feed premium. Claro. Entonces yo tengo 2 feeds, ¿no? Y los que pagan tienen un feed y si quieres tener también lo otro, lo en abierto, tienes que suscribir al otro feed. Claro. De hecho, muchos usuarios de Mumbler también lo hacen así. Tienen un podcast abierto con un feed público y el de Mumbler solo es para los episodios privados. Pero bueno, con Mumbler tienes la alternativa. Puedes hacer una cosa o puedes hacer la otra. Muy bien. Que esto es uno de los... Ya acabamos, ¿eh? Esto es solo digo esto. Esto es uno de los debates que hemos tenido ahora últimamente en No es asunto vuestro, porque con este nuevo contenido que vamos a hacer de los audiocursos, una cosa que pregunté a nuestra audiencia es ¿qué preferís? Este nuevo formato, que es muy diferente a lo otro que hacemos, ¿qué preferís? ¿Que lo ponga en el mismo feed premium o lo preferís por separado? Y el 88% de la gente, 87%, dijo otro feed, un feed nuevo. ¿Sí? Que eso, eso me invita a pensar que mucha gente ya se está ordenando la cabeza, siguiendo lo que tú decías antes, Corti, de bueno, a lo mejor esto no lo escucharé siempre, a lo mejor habrá un curso que es sobre newsletters y a mí no me interesa y yo lo borraré, ¿sabes? O sea, yo creo que va por ahí los tiros. Tiene sentido. Como poco la gente quiere cómo estructurarlo, organizarlo. A nosotros es lo que nos han pedido al público privado. Oye, ¿quieres saber qué es? Para rápidamente decidir si me lo quiero escuchar, ¿no? O me lo planteo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Víctor. Yo creo que a la cuarta que hagamos algo ya hay que hacerlo en la casa de la playa. Vamos a ir una quedada pendiente y ya lo hacemos ahí con los cocoteros y todo esto. Venga. Y además ahora y en invierno es cuando más me gusta estar ahí. O sea, será brutal. Menos, lo único mes que no podemos quedar es en enero, que cierra mi restaurante de allí. Y entonces ya no voy, porque es como cierra mi restaurante, no voy. Entonces tenemos que quedar cualquier mes menos enero, ¿vale, chicos? Pero yo os recibiré ahí, pues fantástico, y podemos hablar de todo esto, de Overgroups, de la integración de Overgroups y todo esto. Sí, ya tenemos tema. Sí, nos vemos en directo además, grabamos un podcast quizá en directo, que también mola, ¿no? Bueno, grabamos un podcast o no hacemos nada, y sencillamente comemos y bebemos. Eso suena bien, suena bien, es verdad. Porque esto muchas veces lo pienso, hostia, voy a Londres, no sé qué, pues aprovecharé para grabar. No, ¿qué coño? Voy a disfrutar, joder. Siempre estamos creando. Pensando en grabar cosas. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias una vez más, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Y un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Víctor. Abrazón. Chao.